Debate. Como es habitual a esta hora, vámonos a Debate con, y le doy la bienvenida a Fernando Dvorak, analista y consultor político, y Federico Berrueto, director del Gabinete de Comunicación Estratégica. Fernando, Federico, gracias por estar aquí con nosotros. Un placer, Fernando. ¿Qué tal, Alberto? Muchos saludos. Saludos también, Federico. Empezamos contigo, Fernando. A la gente que le interesa la política, los que se apasionan con la política, pues bueno, estamos inmersos ya a 46 días de ese famoso 2 de junio. En la elección presidencial, ¿qué es lo que podemos retratar en estos momentos, Fernando? Una candidata Xóchitl que no levanta, una candidata Sheinbaum que navega en aguas tranquilas, un candidato de Movimiento Ciudadano que ahí va subiendo con sus canciones. ¿Cómo ves? Bueno, yo creo que ahorita que hablabas sobre las personas que nos apasionan las campañas, creo que podría aventurarme a decir, y ojalá Federico sea de una opinión distinta a la mía, que cuando empezaron las campañas dije, ¿vamos a seguir con esto? Llevamos más de un año con el tema de las campañas electorales, pre-campañas, pre-campañas, y lo único que hemos visto es que después del destape de Xochitl Gálvez como candidata opositora, todo ha sido por lo general muy monótono. Xochitl creció hasta su punto, hasta su techo de crecimiento, y también Claudia Sheinbaum parece estar en ese mismo techo de crecimiento. Es decir, ambas van a moverse muy poco, y en ese entendido, quien tiene que ganar algo sería, en su caso, Maynes, pero el tema aquí, como muy bien señalas, Alberto, es ambas están en un lugar en donde quizás ya no vayan a crecer mucho más. Claudia Sheinbaum está en un punto en donde si no ve competencia clara e inequívoca de parte de Xochitl Gálvez, no tiene por qué esforzarse gran cosa. Y Xochitl todavía no creo que llegue a tener o logre consolidar una imagen que le permita crecer más allá de las gradas antiobradoristas. Es decir, creció muy rápidamente en popularidad, en percepciones, pero creció entre votos antiobradoristas en realidad. Sí. Y es un voto antiobradorista que puede ser mucho más emocionalmente manipulable que el voto duro obradorista. Y todavía no encuentro una forma de crecer, qué decirle a un votante desilusionado por Morena, qué decirle a las personas neutrales. Y ese espacio obviamente es parte de el área de oportunidad que podría tener Maynes para crecer. Ahora, ¿crecerá Maynes a costa de Xochitl Gálvez o a costa de Claudia Sheinbaum? Creo que para mí esa es el único tema interesante que habría que ver durante la elección presidencial. Fernando, el voto antiobradorista, ¿ese cómo se encuentra? ¿Cómo ves tú la fotografía en estos momentos de la elección presidencial? El voto antiobradorista es fundamental. No, Federico, perdón, Fernando, a Federico. Bueno, a ver, mira, lo primero que tenemos que ver, coincido con lo que dice Fernando en grandes líneas, son campañas verdaderamente monótonas, hay una suerte de estabilidad en las intenciones de voto, pero en realidad no sabemos, Alberto, cuál es la situación por la siguiente consideración. Hay un problema generalizado en los estudios de intención de voto, casi todos de carácter convencional, donde excluyen, o más bien se excluye de participar en la declaración de la intención de voto, aproximadamente el 50% de la población. Estoy hablando de las encuestas presenciales. En las encuestas telefónicas, domiciliarias, es 90%, y en las llamadas robóticas pues simplemente no tenemos ni siquiera un control de muestra, así que no abordaría el asunto de este tipo de estudios. Pero lo que quiero decir es que soy de la idea de que los reportes que tenemos para llevar el pulso de la elección fundamentalmente se derivan de las encuestas de intención de voto. Y todas este tipo de encuestas, todas, al menos las que se divulgan,
son de carácter convencional. ¿Qué quiere decir? Que la muestra no logra ser representativa de la totalidad de la población, porque hay, como decía, aproximadamente la mitad que se abstiene. Los encuestadores, lo que nos hacen creer, buena parte de ellos, es que son abstencionistas. Soy de la idea de que esa bolsa de 50%, hay una parte que son abstencionistas, pero hay otra que son personas que no responden por el miedo, fundamentalmente la desconfianza derivada de la inseguridad o el miedo de perder el beneficio del programa social si dan una respuesta contraria al oficialismo. Y también tenemos un segmento de descontento. Lo que se ha visto es en contiendas, y no nada más es en el caso de México, sino prácticamente en el mundo, donde tienes tú una presencia de votantes descontentos, las encuestas fallan y normalmente subestiman a la población. Con ello no quiero decir que Xóchitl está mejor de lo que dicen las encuestas, lo que quiero decir es algo más bien de que no sabemos cuál es la realidad de las intenciones. Sí. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque si es el caso de que tienes un voto de miedo y un voto de descontento y este sale a expresarse en la elección, pues lo que tendríamos es, por lo pronto, que decir que la elección es más incierta de lo que parece. Ah, qué caray, pues ese va a ser el punto. Vamos a hacer una pequeña pausa de 2 minutos y regresamos con este tema, porque qué tanto ese voto antiobradorista, qué tanto el voto del miedo, el descontento, los decepcionados, pueden definir el 2 de junio. Volvemos en 2 minutos. Y Federico Berrueto, Fernando, entonces, lo que hemos planteado en esta mesa es de que esas encuestas no definen verdaderamente lo que va a ocurrir el 2 de junio. ¿Qué tanto hay un voto antiobradorista? La gente está decepcionada, el voto en contra, pero no lo dicen. ¿Cómo vislumbras este asunto y si será suficiente para verdaderamente poner una pelea fuerte por la presidencia entre las dos candidatas? Bueno, yo aquí voy a empezar diciendo que quien sabe mucho más de encuestas en este momento, de metodologías, es Federico de nosotros dos. Yo lo que puedo decir desde mi ámbito es uno, el gobierno de López Obrador y obviamente el López Obrador, su figura, su desempeño, su carisma, está jugándose también dentro de esta campaña, se basa fundamentalmente en emociones. Es decir, es un voto altamente emotivo, completamente basado en una noción de bien y de mal, y naturalmente se llegó al poder y se mantiene gracias al hartazgo contra una vieja clase política. Y en ese sentido, obviamente, una candidatura que pueda aspirar a ser disruptiva o que pueda aspirar a realmente generar un cambio enorme, debe inspirar una alternativa de manera convincente. ¿Por qué? Porque si no, la gente va a corre el riesgo, tampoco lo sabemos en este momento, de aplicar lo que se llama la falacia de la inversión hundida. ¿Qué significa? Voy a hacerlo de una forma muy coloquial. Todos ustedes conocen la frase amiga, date cuenta, cuando ven a una persona, a una amistad en una situación de una relación tóxica y dicen amiga, date cuenta. Y la amiga parece nunca darse cuenta. ¿Qué pasa esta falacia? La amiga siempre se da cuenta, pero dice, no, ya llevo 5 meses sin que él beba, se ha portado bien, o ya llevo 10 años en esta relación. Y esto aplica en conductas políticas en el sentido de hay regímenes que no son buenos, hay regímenes que no tienen un buen desempeño, pero tienen cierta credibilidad o hay una noción de hemos gastado mucho tiempo en esto. Y así nos gobernó el PRI durante 80 años. El Sí. próximo presidente va a ser el bueno. ¿Cómo se rompe esa dinámica? Con un liderazgo que sepa
de una forma convincente representar una alternativa. Casos ejemplares en México: Fox 2000, López Obrador 2018. Y lamentablemente la oposición, para que pueda romper con esa inercia emotiva, tiene que presentar un liderazgo que sepa o que represente esa alternativa. Y lamentablemente en 5 años no ha habido siquiera una reflexión de por qué perdieron para que puedan construir esa alternativa. Por lo tanto, sí, admito que no sabemos muchas cosas, pero eh, obviamente podemos sorprendernos todos y me encantaría ser sorprendido el 2 de junio, Sí. pero varias evidencias, varias cosas pueden llamarnos a decir, mejor guardemos silencio, mejor seamos precavidos. ¿Por qué? Porque podemos estar inflando muchas expectativas en varios sentidos. Pero el voto obradorista, antiobradorista, yo lo defino como un voto que hagas lo que hagas, digas lo que digas, vas a ser antiobradorista. Y ese voto lo cachó muy rápidamente Xochitl. Ese voto estamos viendo que está en algún punto entre unos 30% Sí. de voto, quizás 25%, pero todavía hablamos de los grises. Puede haber una persona que no defina su votación, pero tampoco es sinónimo de que vaya a Exacto. votar. Quizás vaya a decir, bueno, está empezando López Obrador, está empezando Morena, vamos a darle un sexenio más. Y eso es la falacia de la inversión oculta en política. En resumen, eh, creo que es muy bueno que comencemos a ver varias cosas y eso va a ayudarnos el 2 de junio o después del 2 a decir o a calibrar nuestras hipótesis. Porque, Federico, está interesante lo que dice Dvorak por el asunto. En el 2000, 71 años del priismo y entonces la venta fue cambiemos, saquemos al PRI de los pinos y se logró. Para el 2012 regresa el PRI a los pinos, ¿no? En algo que pues, parecía totalmente fuera de la realidad, pero así fue. Después entonces sí viene Morena, un nuevo partido, y como en esa inercia del 2000, saquemos a la vieja clase política, instauremos un nuevo régimen. Pero y ahora, Federico, ¿cuál es la apuesta de la oposición? Regresar a lo que ya conocimos. Estamos ante una situación peculiar dentro de la política mexicana. Sin duda alguna, yo te diría que esta elección tiene expresiones de singularidad. Una de ellas es que hay una enorme inequidad en la contienda y una inequidad sustantiva, no nada más la presencia del mandatario, sino vemos como la cobertura informativa favorece a la candidata oficialista. Pero bueno, tenemos también lo que se llama la presencia del crimen organizado. Esto como para caracterizar el entorno. Ahora bien, ¿cómo se está desenvolviendo la contienda? La contienda no tenemos una postura eje en la oposición. Eventualmente parecía ser la inseguridad. No sabemos si vaya la candidata presidencial a recuperar este concepto eje. Ella hablaba de los valores de la verdad, hablaba del derecho a la vida y hablaba también el derecho a la libertad. Pero bueno, lo que vemos por parte de la oposición es una suerte de desarticulación de la oferta y del mensaje. Y esto ha tenido sus consecuencias. Sin embargo, el descontento tiene por sí misma una expresión. Y el descontento suele manifestarse electoralmente, incluso a pesar de las malas campañas o de los malos candidatos. Sí. Y para ello tenemos lo que ocurrió en la elección del 21. Entonces, lo que estamos viendo 3 años después son dos panoramas. Uno, o ocurriría lo del 18 o ocurriría lo del 21. Creo que no va a darse lo del 18 porque no tenemos justamente candidatos que con un mensaje tengan ese potencial de cohesionar, de movilizar, y algo que dijo que es fundamental que dijo Fernando, movilizar emociones. No lo estamos teniendo ni de un lado ni del otro. Pero hay un aspecto que normalmente se subestima.
Y lo digo de que lo subestiman los observadores. Le ponen demasiada atención a la contienda presidencial y prácticamente ignoran lo que está ocurriendo en los ayuntamientos, en los estados. La elección de ayuntamientos tiene un enorme poder de movilización y la elección de ayuntamientos tiene una expresión mucho más plural de la que tiene la elección nacional, fundamentalmente la elección presidencial. Y la convergencia del plan de la contienda presidencial, la de legisladores, que no la veo muy movilizante, por decirlo de alguna manera, y la elección de alcaldes y gobernadores, que sí tiene esa capacidad, creo que nos plantea un escenario más complejo, más incierto. En muchos lados vemos cómo, por ejemplo, Jalisco, se hace un estudio de intención de voto y Claudia Sheinbaum lleva delantera en la contienda presidencial, incluso siendo un territorio naranja, el señor Maínez lleva un bajísimo porcentaje de intención de voto. Sí. Ahora, si volteamos a ver la contienda de gobernador, el Partido Naranja, con el candidato Lemus, lleva ventaja sobre la candidata de Morena, y una ventaja clara. Si volteamos a ver a Yucatán, la situación es semejante. Si vemos en Veracruz, se está cerrando la contienda de gobernador, no así la contienda presidencial. Entonces, la pregunta que a mí, o que quiero plantear, es que va a influir más la elección presidencial sobre lo local, como sucedió en el 18, o bien lo local se va a sobreponer sobre lo nacional. Y esto nos plantearía un escenario considerablemente más incierto y eventualmente el regreso de la pluralidad al Congreso. Qué interesante este planteamiento. Vamos a hacer una segunda y última pausa para cerrar ya con este debate. Fernando, Federico, ¿qué tanto hay madurez del votante mexicano para establecer esas diferencias? Se los voy a preguntar regresando después de 2 minutos. Una de las primicias del presidente de la República, lo principal que lo empujó a ganar la presidencia fue el presunto combate a la corrupción. Pero sale un escándalo con un colaborador, expresidente ministro de la Corte, que ahora está con la candidata oficial, Arturo Saldívar. Es un escándalo, pero ¿de qué manera emotivamente eso puede afectar o racionalmente puede afectar? Que relacione la gente, pues, cómo el combate a la corrupción teniendo un personaje tan en duda como Arturo Saldívar, Fernando. Bueno, la respuesta era muy fácil con un López Obrador en la plenitud de su poder, por una razón. Si él tiene el control sobre la visceralidad y sobre las nociones de lo bueno y lo malo, podría meter hasta a Manuel Bartlett a su círculo cercano. ¿Por qué? Porque él daba, o su visión moral, da una interpretación sobre qué es lo bueno, qué es lo malo y quiénes son absueltos en ese punto. Y así gobernó López Obrador y podemos poner una larga lista de Sí. personas que convencionalmente serían un grupo de indeseables, pero que han ganado o que llegaron al poder con López Obrador. Eso también, yo creo que a lo largo de este sexenio, la dinámica de lo local, coincido con Federico, ha marcado mucho los resultados electorales, fundamentalmente por el hartazgo hacia la vieja clase política. Incluso Sí. los estados en donde la oposición se mantuvo, Aguascalientes, Chihuahua o Querétaro, por ejemplo, tenemos gobiernos muy sólidos en cuanto a lo que representaban para la ciudadanía. En ese sentido, lo local, yo creo que en las elecciones intermedias, pues pesó mucho más que lo federal en estos casos. Ahora, la gran Sí. pregunta, y eso es algo que vamos a saber, es ¿qué tanto le alcanza a Claudia Sheinbaum como candidata para tomar esa parte de esa aura emotiva y moral del presidente para poder, bajo esa misma influencia, decir que una persona como Saldívar o como quizás Javier Corral
son Pues personas sí. buenas o están Es redimidas que, es que ese es el para asunto, poder Fernando. pasar a la siguiente sexenio. Es que Es ese es el decir, asunto, es Fernando. complejo, pero Está complicado. A ver, quiero saber su opinión de Federico Berrueto, porque el presidente de la República ataca un día sí y otro también al PRIAN. Pero ahora sí que está lleno de priistas y de panistas, Federico. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está el cuestionamiento? ¿Qué dice la gente? Bueno, a ver, en primer término, hay que diferenciar aquello que impacta al público interesado e informado en la política, por ejemplo, el asunto del ministro Saldívar, pues obviamente sí está generando mucho ruido, pero es un ruido que tiene un segmento de impacto. Sí. Todavía es difícil que esto se traslade al ciudadano poco informado, al ciudadano desinteresado en la política, que es la mayoría de los votantes están en esta condición. Ahora, sí creo que a diferencia del tema de la corrupción, está el tema de la inseguridad y más que de la inseguridad, el de la impunidad. Sí. Si la oposición tuviera como concepto eje de su campaña la impunidad, tendría mayor capacidad para poder trasladar los temas generales a situaciones que le hagan sentido a las personas en su vida cotidiana. Y una de las expresiones de la impunidad es justamente la inseguridad, pero otra también es la corrupción. O sea, por dar un ejemplo, el del ministro Saldívar, si esto se asocia a un problema que además es un problema que se ha agravado durante este gobierno, que es el de la impunidad, y en función de este concepto eje, uno pueda decirle cosas a los votantes que a los votantes le hagan sentido, como dice Fernando, Sí. que despierten emociones, que despierten la tristeza, la indignación, el miedo, el coraje, el enojo. Eso es lo que tiene que hacer la campaña. Si la candidata opositora no lo hace, pues seguramente va a tener un decepcionante resultado. Claro. Pero ojo, sí está ocurriendo en el ámbito local. ¿Por qué? Porque dijo algo Fernando, aunque no lo digo con todo el detalle, pero así lo infiero, de que gobierna mejor la oposición en lo local de lo que gobierna el oficialismo en lo local. Y eso crea condiciones de competencia que pueden emparejar lo que se ve hasta ahora, y es que la oposición está en un segundo plano Sí. en lo nacional. Pero en lo local me atrevo a decir que la situación es muchísimo más competitiva. Esa será la estrategia, Federico, porque mucha No gente sé, en redes mira, sociales sí dicen, o sea, parece que Xóchitl y sus asesores del PRI, PAN, PRD, como que no quieren ganar la presidencia. No, yo mira, te diría que ni siquiera son de PAN, PRI, PRD los asesores. Yo creo que es la misma candidata que a partir del golpe que le dieron a su hijo mantuvo una postura un tanto deprimida, ¿Sí? de una enorme tristeza en el debate cuando su principal activo es la alegría, la ocurrencia, el bote pronto. Y bueno, pero el debate lo salva el presidente, porque el presidente a los pocos días lo que hace es logra el gran objetivo de la oposición, que es romper la cohesión que había entre la candidata y el presidente. Nos quedan unos cuantos segundos, Fernando. Entonces, ¿esperaremos algún cambio, un golpe de timón en la campaña de la oposición? Unos cuantos segundos. no soy optimista. Yo creo que Xochitl Gálvez, con todas sus fallas, es lo mejor que pudo haber conseguido la oposición después de haber perdido 5 años de tiempo en lugar de haber hecho una reinvención de lo que significan.
Pues sí, de todos modos viene el segundo debate, a ver qué tanto interés, viene el tercer debate, a lo mejor ya no va Claudia Sheinbaum, en fin, está interesante para la gente que le gusta la política, para los que nos gusta. Fernando, Federico, gracias por haber estado con nosotros, vamos a hacer nosotros una pequeña pausa y regresamos después de 2 minutos. Gracias a los dos.